Interrumpida la transmisión por unos minutos aquí en la señal del 10 TV. Está Marianela Ibarra con nosotros para aquellos que recién se reincorporan. Ella es ingeniera, es presidenta del Copaipa y recién hablábamos acerca de una presentación que hizo justamente FOSIS en torno a las reglas, a las normas antisísmicas, si es que efectivamente se están cumpliendo en nuestra ciudad. ¿De quién es competencia además ese control? ¿Cómo trabajan las municipalidades? ¿Qué tenés que saber al momento, por ejemplo, de querer comprar un departamento? ¿Cómo te tenés que asesorar? ¿Con qué tipo de profesionales justamente para que esa compra sea lo más segura posible, ¿no? Marianela, bueno, son muchos interrogantes, pero están relacionados justamente con este tema. Además, en la presentación que hace FOSIS hablan y hacen referencia al terremoto en Turquía, ¿no? Y claro, esto obviamente ante situaciones de semejante envergadura es como que también empezamos a pensar en nuestra ciudad, empezamos en nuestros lugares, si es que son seguros, si es que son aptos, ¿no? Nos moviliza la incertidumbre, ¿no? Totalmente. Y está bien que así sea, está bien que las fuerzas vivas de la sociedad también se involucren, porque si bien pareciera que esto es un tema exclusivamente de los profesionales, no es así. Es mucha responsabilidad del Estado, de la sociedad misma, en el momento en que vos decidís hacer una casa, un edificio, lo que fuera que quieras hacer, y que contratés profesionales matriculados. Eso me parece que es muy importante decirlo. En el momento que te hagan el proyecto, la ejecución y el control y el seguimiento de tu obra, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, le encargo el proyecto a un ingeniero, un arquitecto, un maestro, no importa, y después se confía y le termina dando la ejecución, por ejemplo, a un albañil que no tiene la suficiente capacitación para llevar adelante y asegurarse que lo que está proyectado se materializa en el terreno. No alcanza con tener un buen proyecto ejecutivo si no se constata efectivamente que lo proyectado se ejecuta. Entonces está bueno que la sociedad se involucre, que tome conciencia que la responsabilidad es de todos, algunos más que otros, por supuesto, nos caben distintos niveles de responsabilidades, sí, pero la responsabilidad es todo. Y sobre todo a la gente, al usuario y a la gente que nos escucha, siempre digo lo mismo, hay que entender que en eso que yo estoy haciendo, construyendo, ampliando, va a vivir mi familia, va a dormir claro, mi hijo. Bueno, entonces, en esa es la parte que como ciudadano también les cabe la responsabilidad. También nos involucra, claro que sí. Bueno, ¿y cuál es el rol de Copaipa en todo esto, no? Porque por ahí, obviamente, pasan estos planos que se van a después materializar en una obra, en una realidad. Mira, el Copaipa lo único que tiene delegado por el Estado provincial es la revisión del proyecto y ver que los planos estén conforme a las normas. Nosotros lo único que verificamos es que si el profesional ejecutó el proyecto de acuerdo a lo que establecen las normas antisísmicas, las normas de la parte eléctrica y las normas de higiene y seguridad. Quien efectivamente hace el control de esa obra, quien da la habilitación de la obra, quien da el final de obra y todo lo demás, el seguimiento y el control, son cada municipio de cada departamento de la provincia. Es a veces una discusión bastante, y es una línea muy finita, ¿no? Hasta dónde la responsabilidad de uno y hasta dónde la responsabilidad del profesional. Pero bueno, también a veces pasa que la gente, por creer que abarata un poco, no le deja que el profesional haga la dirección de obra, y bueno, y pasan estas cosas. Y también pasa, y es cierto que los municipios no siempre verifican o controlan las obras que se están llevando adelante, ¿no? Claro. Pocas veces. Sí, bueno, acá en nuestra ciudad particularmente se habla de la falta de inspectores, ¿no? Que son tan necesarios para verificar que esté todo en regla, incluso muchas veces que no hayan materiales en espacios donde no corresponde, que la vía pública no sea entorpecida, digo, hasta cosas mínimas que como vecinos sufrimos en lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando yo decido ingresar, por ejemplo, en un pozo, ¿no? Para decir, bueno, quiero hacer una inversión, tengo quizás algún capital, pienso que me puede servir para más adelante. ¿Qué cosas tiene que tener presente ese inversor para saber que ese lugar efectivamente se está llevando adelante de la manera adecuada y que, bueno, que no se está jugando no solamente con su dinero, sino con la seguridad pública, ¿no? No, tal cual. A nosotros siempre nos preocupa mucho el tema de la seguridad pública. Y la gente que quiere invertir en pozos, me parece que lo primero que tiene que buscar es antecedentes de la empresa que está ofertando el producto, termina siendo un producto. Ver qué antecedentes tiene, qué trayectoria, después averiguar si realmente cumplió con todas las normas, si pasó por y tiene la autorización de la municipalidad para la construcción.
y averiguar realmente los antecedentes, porque muchas veces la gente se confía y cree que es muy barato, entonces, bueno, se entusiasma con algún producto, algún proyecto, y después las sorpresas son muy grandes, digamos, porque bueno, o a veces inclusive yo conozco un montón de gente que le estafaron, que nunca le construyeron. Los plazos también muchas veces se hacen demasiado largos, demasiado largos, porque inclusive es entendible que con esta inflación que hay en el país, que está rondando casi el 100%, es muy difícil pensar que te van a mantener cuota fija, que vas a pagar hoy un valor y va a ser siempre el mismo, que te digan un plazo por ahí muy acotado o excesivamente largo. Bueno, entonces hay que ver toda esa serie de cuestiones al momento de tomar la decisión. Por ahí pedir las especificaciones de qué es lo que están del proyecto, qué tipo de terminaciones va a tener, si va a ser con, no sé, si va a tener todas las instalaciones acorde, porque después, bueno, vienen realmente las sorpresas, ¿no? En lo que son las instalaciones, por ahí dice, le venden un edificio, pues se dan que no tienen el gas, por ejemplo. Claro. Entonces sí. pasan esas cosas. Bueno, cosas que son sumamente importantes. ¿Y qué consejo le darías al vecino básicamente cuando detecta una obra de gran envergadura para quedarse tranquilo de que efectivamente, viste que muchas veces lo que se está haciendo es la demolición de viviendas que antes pertenecían a algún vecino y allí se llevan adelante, como decíamos, estas construcciones de altura, ¿no? Quedando atrapadas en cuadras donde por ahí el movimiento era distinto. Mira, yo siempre le digo a la gente que el consejo está abierto a toda la comunidad. Cualquier persona que tenga alguna duda, alguna consulta, inquietud, no duden en acercarse en el consejo. El consejo está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Siempre hay profesionales técnicos que asesoran. De hecho, esta mañana recibimos la denuncia de una persona del interior, de Salta Capital, con que cree que la que están haciendo al lado es una obra irregular, que no cumple las normas. Bueno, nos presentó una denuncia, nosotros ahora tomamos carta en el asunto. Si bien eso es competencia de los municipios, bueno, ahora lo que nos queda a nosotros es dar la intervención al municipio, decir qué pasa con si ese proyecto fue o no aprobado, si pasó por la avisación del plano o el proyecto por el consejo. Bueno, se genera toda una acción. Y sin llegar a ese extremo de hacer una denuncia, puede consultar. ¿Habrán presentado este proyecto? ¿Ustedes saben si esto cumple las normas? Y nosotros claramente le podemos informar a la sociedad toda este tipo de cuestiones. Para tranquilidad del vecino también. Sí, porque además quiero que sepamos que si bien son 3 los colegios que matriculan las distintas profesiones técnicas de la construcción, Copaipa es el único que hace las revisiones sísmicas. O sea que en eso no tiene que dudar la gente. Y como vos bien dices, el sismo de Turquía y Siria nos puso en alerta a todos, nos movilizó a todos y realmente nos preocupa. Nos preocupa qué pasa en nuestras Saltas si llega a haber un sismo de esa envergadura, ¿no? Y hay un nivel de irregularidad muy grande, Marianela, en este sentido, porque digo, uno muchas veces ve viviendas muy precarias, lo asocia con la pobreza, obviamente, pero esta falta de planificación tiene sus consecuencias, como vos recién mencionabas, en un hecho tan trágico y tan lamentable, ¿no? Como ese. Sí. Mira, lo que es Salta Capital, desde el año 74, 75, casi todas las viviendas están todas con una norma sísmica. Y están en ese esquema cumpliendo la norma, ¿no? Por ahí las que están fuera de lo que es el macrocentro, que por ahí se escapa a esto, a la gente de menos recursos y todo lo demás, y sí, tenemos serios problemas, serias incertidumbres, y por Dios rogamos todos los días que Salta no se mueva, ¿no? Y en lo que es el interior de la provincia también es bastante alto la gente que ni siquiera construye con un profesional matriculado. Bueno, y otra de las cosas, ¿se puede recuperar una vivienda? ¿Hay forma de decir, bueno, si se ponen columnas, si se realiza determinada estructura, esa vivienda obviamente puede tener más años de utilidad? Sí, claramente sí, porque hay muchas viviendas, inclusive hay muchos edificios históricos que se les hizo el refuerzo necesario para que resistan un sismo y sean sismos resistentes. Obviamente no digo que sea más barato o menos barato, habrá que estudiar la situación de cada una de las viviendas y sobre todo que la gente gane en tranquilidad, decir, bueno, los que estamos debajo de este techo estamos tranquilos. Si hay una catástrofe, y seguramente nos va a afectar a todos,
pero tenemos que tratar de minimizar los riesgos, ¿no? De eso se trata la seguridad pública. Perfecto, bueno, me encanta poder recibirte, poder hablar de estos temas, porque obviamente a la gente le suscita interés y para que sepan también que pueden tener un canal de diálogo y pueden encontrar una solución, ¿por qué no? Sí, claramente, siempre la solución está, desde la ingeniería siempre se busca la solución. Pero yo vuelvo a insistir, la gente no tiene que dudar en tener la incertidumbre, si tiene incertidumbre, consultar a un profesional, acercarse al consejo. Siempre va a haber alguien que lo pueda ayudar a asesorar, pero insisto, lo importante es buscar gente que esté con la capacitación adecuada para dar este tipo de asesoramiento. Muchísimas gracias, Marianela. Gracias por acompañarnos. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.